Continuando entonces con nuestro ejercicio de cuentas por cobrar, tenemos entonces ventas a proveedores nacionales. Para este caso, entonces nosotros tenemos nuestro ejercicio, dice lo siguiente: se vende mercancía por valor de 16.800.000, la cual se cancela 60% en efectivo y el saldo se concede un plazo de 30 días. Entonces, el valor del abono a nuestra caja, de esos 16.800.000 corresponden 10.080.000 pesos. En contrapartida, entonces, el mismo valor en el haber para la cuenta 4135 de comercio al por mayor y al por menor. A nuestros deudores, entonces, asignamos la cuenta 130505 de deudores nacionales, que ellos tenían una deuda con nosotros de 6.720.000 pesos, y asimismo su cuenta de contrapartida, lo que nos darían sumas iguales, pues el valor de nuestra mercancía, 16.800.000. Nuestro segundo ejercicio de cuentas por cobrar corresponde a un proveedor que tenemos, a un cliente que tenemos en el extranjero. El ejercicio dice así: se vende mercancía a un cliente en Panamá, una venta de $4.800 a una tasa de 3.930 pesos, de la cual nos cancelan el 70% en efectivo y el saldo, por medio de un pago a crédito, a un saldo de 30 días, es decir, a un plazo, perdón, de 30 días. Tenemos entonces esos $4.800 a 3.930 pesos, por el 70%, que fue lo que nos abonaron, serían 13.204.800. Asimismo, entonces, nuestra cuenta de contrapartida y nuestra cuenta de deudores en el exterior, la 130510, por valor de 5.659.200, que sería el valor pendiente por pagar. Nuestras sumas iguales de 18.864.000 pesos colombianos, obviamente posterior a la transferencia de esa compra. Por último, otro ejercicio que tenemos es una venta de mercancías a crédito por 25.300.000 pesos. Entonces tenemos la deuda como tal diferida a los 30 días. Nuestras sumas iguales, pues por el valor de la mercancía, 25.300.000. Bueno, ahora vamos a ver lo de nuestras cuentas por pagar. En este caso nos piden ejemplos de proveedores, financieras, laborales y de impuestos. Entonces, cuando nosotros tenemos una compra realizada a crédito, es una cuenta pendiente a pagar. Entonces, nosotros vamos a comprar mercancía con el 16% del IVA, 3.5 de RT fuente, a valor de 12.500.000. Entonces, en nuestra compra de mercancías tenemos nuestro valor total a pagar. Acá abajo tenemos nuestro IVA, que son 2 millones, y nuestra red de fuente, que son 437.500. Y lo que se les va a pagar a crédito a los proveedores. Y aquí abajo pues ya nuestras sumas iguales, que vienen siendo de 4.500.000. Luego tenemos nuestra cuenta por pagar financiera. Entonces nosotros vamos a comprar un carro para el reparto de la mercancía por un valor de 20.500.000, con el 20% en IVA y el 3.5 en la red de fuente, mediante un préstamo bancario. Entonces nosotros vamos a sacar equipos de flota, lo cual nos da un valor de 20.500.000, que es lo que vamos a pagar en total. Y a este le vamos a sacar el IVA, que nos da 4.100.000, y la red de fuente, que son 717.500. Entonces, a esto se le suma el IVA y se le resta la red de fuente. Y aquí pues nuestras sumas iguales, 24.600.000.
Para nuestra cuenta por cobrar laboral, tenemos que se debe pagar a una asesora por valor de 1.500.000. Entonces, esta cuenta laboral se debe, ¿por qué? Porque es un servicio que requerimos ajeno a la empresa y nos lo dieron así. Entonces, se paga a contratistas 1.500.000 y como son los proveedores de nuestra asesoría, pues aquí se pone otra vez 1.500.000, nuestra suma sigue siendo el mismo número. Y por último, los impuestos, que son la deuda que tenemos a la DIAN, que corresponde al recaudo, ya sea por una compra o una venta, que es el impuesto a valor agregado, o sea, el IVA. Y bueno, se pagan impuestos por valor de 32 millones con transferencia. Entonces, el impuesto sobre las ventas a pagar y acá abajo lo que se le va a pagar al banco. Y nuestras sumas iguales sigue siendo el mismo valor, 32 millones. Acá nuestro compañero Carlos nos va a hablar sobre nuestro cuestionario. Bueno, compañeros, bueno, ¿cómo se originan las cuentas por cobrar? En la mayoría de entidades comerciales, pues las cuentas por cobrar normalmente se puede generar al emitir una factura, ¿sí? O a enviarla al cliente por correo o de manera electrónica. Pues también el cliente a su vez tiene un tiempo, periodo para terminar el pago, ¿sí? Y en la deuda acredita que el cliente contrae con su proveedor, pues a la adquisición de un bien o servicio que tiene la deuda, que puede ser corto o a largo plazo. ¿Cómo se registran los intereses devengados de una cuenta por cobrar? Los intereses devengados son percibidos como pasivos o como activos, dependiendo cómo estos correspondan a una obligación por pagar. En este caso, también son considerados como pasivos, desde que estos intereses son como productos rendimientos de una inversión. Los intereses devengados también pueden caracterizar fundamentalmente a resaltar los intereses devengados, ¿cierto? Y para poder proyectar en cualquier momento la cantidad adicional a un futuro de inversión o sea monto adicional de una deuda. ¿Cómo se presentan los estados financieros, las cuentas incobrables, descuentos y bonificaciones? El estado financiero normalmente se presentan informaciones relativas por logros alcanzados por una administración durante una empresa o periodo determinado. Por esto podemos hacer notar los esfuerzos que se realizan para alcanzar dichos logros. Las diferentes entre logros y esfuerzos es un indicador de eficiencia que la administración y servicio pues, nos pueden dar a medida para evaluar un desempeño. Al mostrar la información realizada, ¿sí? las entidades lucrativas en un periodo contable, enfrentando los ingresos con costos y gastos relativos. ¿Cómo se registran las cuentas por cobrar? Normalmente las empresas utilizan cuentas, ¿sí? Por cobrar como instrumentos comerciales que acumulan serie de derechos, diferencias entre total, que son ventas a créditos o premios de cuentas pendientes. Se conoce como rotación de las cuentas por cobrar por el resultado que tiene el índice de rotación por las cuentas. El balance general o balance de situación, ¿sí? Es como un informe contable que muestra la situación financiera de una empresa. También nos puede estar formado por activo, el pasivo o el patrimonio neto. Las cuentas por cobrar también se pueden registrar en un activo. ¿Qué procede cuando existen cuentas por cobrar y cuentas por pagar en una misma persona fiscal o moral? Son pólizas que pueden adoptar varias formas, ¿no es cierto? Fundamentalmente puede ser sirviendo originalmente un recibo para un cliente o un duplicado, con el cual se contabiliza razones
que tiene un espacio para amplificar solamente en cuentas de créditos, ¿sí? Pues presentan un cargo a la cuenta mayor por cobrar, razón la cual ella se identifica como cuenta de cargo. También algunas empresas, especialmente las de servidores públicos, que expiden las cuentas por cobrar. Son como triplicaciones sirviendo la original como recibo de usuario, ¿sí? El duplicado como aviso de cobrar, o a contaduría el triplicado debiendo el archivo como cargo al cliente, evitándose ellos llevarse de cuentas personales al cliente y para que él pueda vengar. ¿Qué finalidad tiene la póliza de descuento por cobrar? Las pólizas son un documento físico, ¿no? ¿Sí? O digital en que se registran como las operaciones contables, ¿no es cierto? Que pueden llevar desarrolladas por una persona o una empresa. Se deben registrar de preferencia más tardar dentro de unos días especificados, ¿sí? Se pueden realizar las operaciones. Esto tiene unos tips, ¿sí? Los tipos de... qué pena, que se me perdió un momentico. Bueno, los tipos de pólizas contables que existen se pueden clasificar en diario, ingresos o en egresos. La póliza de diario es una póliza que sirve para registrar las operaciones que afectan la economía en una empresa o refiriendo el flujo de efectivo en alguno. La póliza de ingreso, ¿sí? Se contiene como los registros contables de aquello que todo se puede verificar, entrada de dinero a la empresa, ya sea efectivo, transferencias o cheque. La póliza de egreso, sirve para registrar las operaciones contables que impliquen egresos, pagos o salidas de dinero para la empresa. Mm, ¿Qué procedimiento se lleva a cabo cuando se hace cobros o pagos con descuento? Bueno, el descuento por pronto pago, ¿sí? Es un incentivo ofrecido por un acreedor o a su respectivo, o su respectivo prestatario que considera reducir una deuda pendiente, ¿sí? Si se cancela antes del vencimiento dentro de un plazo acordado en el momento de realizar la operación. Usualmente se establece entre proveedor y cliente, sabiendo ambas empresas que aumentan la posibilidad de deudar pague el crédito, ¿no es cierto? O en consecuencia que disminuye el porcentaje de las cuentas a cobrar a cobrar catalogado como incobrable. ¿Qué procedimiento se sigue cuando las cuentas por pagar o por cobrar son liquidadas en partidas? Los pagos se pueden realizar en efectivo mediante transferencias electrónicas que componen el sistema financiero como entidades, por ejemplo, en el Banco de México o en otros bienes que se pueden titular a créditos, teniendo en cuenta que no son deducibles los pagos en efectivo superiores a ciertas cantidades. También se considera efectivamente, por tanto, deducibles cuanto al interés del acreedor o proveedor queda satisfecho mediante el uso de cualquier forma, existiendo obligaciones que puede decir una cuenta por pagar sea liquidada sin entregar dinero. ¿Cómo se registran las cuentas por pagar en el libro mayor? Bueno, estas cuentas por pagar se registran en el momento en que una factura sea para pago, ¿sí? Se pueden revisar en el libro mayor general como un pasivo pendiente de pago o abierta debido a que se puede liquidar con las cuentas por pagar. Esto generalmente se clasifican como, ¿cómo les dijera yo? Como cuentas de comerciales, ¿sí? Por la compra de bienes o servicios que se pueden revisar como inventario. Mm, Estas cuentas de cobro son derechos o especialmente en efectivo, ¿sí? Son sumas que adeudan las entidades a una empresa por ventas de producto o de servicio.
También en la mayoría de entidades comerciales, las cuentas normalmente se generan a emitir una factura y enviarlas al cliente por correo o de manera electrónica. O ya a su vez, pues ya muy antiguo, pues en un correo, sí, puede ser en un correo. Em, ¿Qué ventajas existen al tener subcuentas personales de los clientes y deudores, así como de proveedores y acreedores? En esto la contabilidad es muy necesario, ¿sí? Para una empresa que nos permite conocer la situación del patrimonio, sus posibilidades de capacidades, los resultados económicos, su actividad, y además la contabilidad tiene como necesidad para liquidar los cumplimientos, obligaciones fiscales, la publicidad que cuenta anualmente, para que otras personas puedan ser contratadas por la empresa, o en estudios financieros que definición de manera cierta. Cada cuenta tiene un código. Eso sí, cada cuenta tiene un código de 3 números que se asocian lógicamente. Para los primeros responden al grupo general de cuentas. El segundo subgrupo dentro de este grupo de terceros, ¿sí? Es una cuenta concreta de todos los códigos, en los cuales encontramos cuentas de figura del plan general contable. ¿Qué se considera como una cuenta incobrable? Una cuenta incobrable. Las cuentas de dudoso o difícil cobro, ¿sí? Tienen como origen en las ventas que se hacen en créditos en nuestras cuentas. Por ejemplo, o como se puede mostrar, se contabilizan las cuentas, ¿sí? El 13005, de manera que son cuentas difíciles de cobrar, que tienen algún riesgo o llevan mucho tiempo que no se han definido su cuenta de pago. Esto a su vez el cliente, ¿sí? En los plazos acordados, y respecto a lo cual la empresa tiene como deudas o sobre la posibilidad de cobrar de total de ventas, ¿sí? Aquellas cuentas que son posiblemente que puedan ser cobradas o se clasifican como cuentas de dudosa o difícil cobro, ¿sí? Existen en algunos criterios o algunas cuentas para clasificar una deuda difícil de cobro. Entre ellos entre los que tienen como tiempo de vencimiento, los antecedentes de clínicas o situaciones financieras del cliente, o las garantías que se hayan exigiéndose a la hora de entregar una mercancía o crédito. Bueno, ya con esto pues terminé el cuestionario. Ya pasaría a mi compañero. Bueno, ya gracias por la oportunidad, y ya con esto cerraríamos ya la presentación. Digamos que este es el material ya de refuerzo, pero nosotros ya aquí concluimos. Gracias. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado, profe. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias y espero que nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Y pues les terminamos, profe. Nada, esperamos un 5.